Una de ellas es la mesa 12, argumentación política, argumentación y política en México. Y después de esta mesa tendremos la conferencia magistral de Fernando Leal, y con eso cerraremos el coloquio de este año. En la mesa 12 participan Natalia Luna, que no ha llegado aún, y vamos a comenzar con Ramón Manuel Pérez Martínez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él nos va a presentar una ponencia sobre la abundancia de argumentos éticos en causa deliberativa, el caso de las campañas políticas potosinas de 2021. Te escuchamos, Manuel. Muchas gracias, Marc. Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la organización y el afecto con el que ha sido planteado este encuentro. Yo voy a iniciar definiendo algunos términos, porque solo desde ahí será posible, digamos, hacer coincidir esta perspectiva que propongo en un contexto en el que la polisemia de ciertos conceptos más que teóricos metodológicos pues pueden obstruir, ¿no?, la correcta comprensión del asunto. Así que la primera parte va a ser un poco definir los términos con los que he estado trabajando. De lo que voy a hablar es de un proyecto de investigación que sostengo desde el año pasado. Este es el segundo año. El año pasado, en este mismo evento, presenté digamos, las líneas generales del proyecto. Ahora estoy en posibilidad de presentar un avance referido solo a los argumentos éticos en causa deliberativa. Así que bueno, primero, pues el concepto de argumento ético, de discurso político, que es básico en este planteamiento. De modo que, bueno, aunque el discurso político evidentemente no es un objeto de estudio novedoso en nuestros días, pues no por ello su campo está completamente discernido, ¿no? El propio sintagma discurso político aceptaría todavía observaciones, sobre todo pues, del pleonasmo que incardina, porque pues, finalmente, ¿qué discurso escapa realmente a la naturaleza política de las interacciones humanas? Y también cuál de las formas políticas que practica una comunidad escapa realmente de lo discursivo, ¿no? Tal vez no haya hecho político que prescinda de la discursividad que lo significa y que lo actualiza, ¿no? Del mismo modo en que todo discurso pues tiene una dimensión política. Por ello, pues una definición en toda regla, digamos, de discurso político, pues resulta una tarea de dimensiones filosóficas que yo no puedo emprender, y mucho menos para esta ponencia, no es una pretensión. En cualquier caso, me queda clara que la precisión y la pertinencia metodológica del concepto de discurso político como objeto de estudio es aceptable. Pues el amplio campo semántico de lo político puede ser reducido para su estudio a todo aquel comportamiento que esté relacionado con el poder, con su ejercicio, con la consecución o con la destrucción del poder. Sé que es una definición corta, sé que es una definición pobre, pero me permite a mí, digamos, construir un corpus de análisis con un cierto, con una cierta posibilidad de discernimiento. Del mismo modo, dentro de dicho campo, es posible observar las estrategias retóricas empleadas con alguno de estos propósitos. Así que, en lugar de una definición amplia de discurso político, he procurado tomar como punto de partida la determinación de un parámetro que me permita juzgar el carácter político de un discurso, y este parámetro ha sido la presencia de propósitos persuasivos referidos a poder o gobierno, ¿no? Estoy trabajando con discurso periodístico, digamos, entonces este es el criterio. Entendiendo el poder más en términos latinos que weberianos, ¿no? Poder por jurisdicción más que por fuerza, como se ha entendido tal vez un poco injustamente una de las acepciones de poder en Weber. Como se sabe, Aristóteles propuso una clasificación de discursos distinguiendo tres tipos, ¿no? Es deliberativo, epideíctico y judicial. El primero, pues el más deseable en los foros y tribunas, pues porque incardina un propósito de bien común,
intenta persuadir sobre la conveniencia o inconveniencia de emprender una acción futura de beneficio común. El discurso epideíctico está más centrado hacia el pasado e intenta, digamos, tiene como base el juzgar bajo el paradigma de la virtud o el vicio, acciones personales o institucionales. Y el judicial también está enfocado al pasado, pero juzgando sobre el paradigma de lo legal o lo ilegal, lo justo o lo injusto. De modo que el discurso deliberativo sería el deseable en estos escenarios. Una puntualización importante sobre esta taxonomía aristotélica fue la de Quintiliano, para quien estos tipos de discurso eran en realidad genera causarum, es decir, géneros de causa, no genera retóriques, no géneros de discurso en su conjunto, no atañe a la realización completa del discurso, sino solo a la causa del mismo, a la causa persuasiva, que es esencial desde el punto de vista retórico. En ese sentido, pues aquí tomamos ese concepto de Quintiliano para intentar hacer una primera distinción heurística de las unidades retóricas que constituyen el corpus de análisis. En cuanto a las particiones al interior del discurso, como se sabe, pues las perspectivas retóricas de la antigüedad también determinaban 5 partes. El exordio como lugar de primera interacción con el receptor para posicionar la causa discursiva, pero también para posicionarse a sí mismo como orador, como alguien capaz, y para desactivar sobre todo las reticencias naturales de todo auditorio, de todo receptor. La narratio como la exposición de la causa, justamente. Y la argumentatio como la exposición de la prueba. Es una parte, en términos retóricos, la argumentación es solamente una parte del discurso y atañe únicamente al modo en que se fundamenta la causa discursiva, ¿no? Es decir, no es tan esencial como puede serlo en filosofía, en lógica, sino es una parte mucho más instrumental, es una parte totalmente operativa, además de que no se circunscribe al argumento lógico, no se circunscribe al argumento deductivo. Hay otro, es el argumento inductivo, que tampoco significa lo mismo que en lógica se asume como inducción, sino que únicamente asume la parte de comparación o analógica que contiene la posibilidad de probar por ilustración. Eso es el argumento inductivo en retórica, probar por ilustración, lo que los latinos llamaban exemplum y los griegos paradigma, ¿verdad? Entonces, bueno, y luego pues la refutatio como lugar de las contrapruebas, y luego la peroratio conclusio, que vuelve sobre los mismos propósitos del exordio, y así cierra el discurso. Bueno, esa es otra distinción que tiene como, digamos, es básica para mi trabajo. Entender el argumento como prueba, me voy a detener un poquito ahí, es no solo coherente con la preceptiva retórica antigua, sino también en el sentido etimológico de la palabra. Desde que el argumento es un hecho que se da como prueba, estoy citando un diccionario de etimología, asunto o materia, que son las otras dos formas de concebir, de latín argumentum, que tiene la misma raíz que, por ejemplo, la plata, ¿no? Es decir, de aclarar, de hacer algo claro, poner en claro, prueba o razón convincente. La tradición jurídica ha contribuido a aclarar más este término de argumento instrumental, por ejemplo, con los vocablos como argumenta aferre, que es el aporte de pruebas, o argumenta solguere, que es el deshacer las pruebas del contrario, argumenta criminis, las pruebas del delito, etcétera, ¿no? Entonces, en estos términos es que estamos entendiendo argumentación, en términos ciceronianos, digámoslo así, es decir, formado por razonamientos o comparaciones, es decir, mediante deducciones e inducciones, entendiendo inducciones en estos términos, el argumento muestra probablemente, dice Cicerón, o demuestra necesariamente alguna cosa. Esto demuestra necesariamente alguna cosa, es el argumento deductivo. Es el lógico, es donde puede coincidir, o coincide pues, claramente con la noción de argumentación en lógica, ¿no? Aunque el silogismo no puede estar presente en estas formas retóricas de argumentación por la rapidez del discurso, entonces se tiene el silogismo imperfecto o entimema, ¿no? Luego, habiendo varios criterios de clasificación de los argumentos,
el mismo Aristóteles, ¿no? Aquí hemos seguido principalmente el que se refiere a los modos de realización de la prueba, en cuyo primer lugar pues encontramos los argumentos de carácter lógico, ¿no? Que son aquellos que pues tienen su base en la palabra misma, articulada esta de un modo razonable, y cuyo principal instrumento, como dije anteriormente, sería el silogismo imperfecto o entimema, ¿no? En segundo tenemos los argumentos de carácter patético, que son aquellos que dependen de la eficaz estimulación del auditorio, enfocados sobre el auditorio, y finalmente tenemos los argumentos éticos, que fundan su verdad en el talante del que habla, ¿no? Argumenta crimen. Sí. Aquí partimos de este sentido restringido de ethos. Eso también debe ser precisado, porque ethos tiene también una posibilidad de definición mucho más amplia. De hecho, así ha sido definido normalmente, no circunscrito a uno de los modos de realización de prueba, como se entiende en la retórica clásica. Aun cuando este modo amplio de concebir lo ético también está fundado en Aristóteles, en otras partes, no cuando se refiere al argumento. De ahí retoma, por ejemplo, Roland Barthes, ¿no? Su definición de ethos como conjunto de rasgos de carácter con que el orador debe mostrarse ante el auditorio a lo largo de todo el discurso, ¿no? Un conjunto formado, pues ya se sabe, por la frónesis, la arete o la eunoia, ¿verdad? Eso ya En este sentido amplio, ethos es un atributo general del orador, ese que Christian Plantin llamó afabilidad, ¿no? Para lo que Ruth Amosi articuló el término ethos previo, ¿no? Para definir estos atributos que son anteriores a la emisión propiamente del discurso. En un sentido restringido, pues, aquí por ethos estamos entendiendo el argumento fundado en la autoridad moral del emisor del discurso. Una forma de prueba muy concreta. Una autoridad moral que hace prescindible cualquier otro tipo de prueba, pues supone una credibilidad a priori, a decir de Aristóteles, y un pacto de confianza entre el emisor y el receptor. El último concepto de trabajo es el de unidades retóricas, que, bueno, yo pensando un poco en el concepto unidades del discurso, ¿no? De la lingüística, sin embargo, se distingue bastante. Porque esto es un concepto que más bien deriva de las particiones ciceronianas o quintilianescas que ya hemos mencionado acá. Si pensamos que la partición del discurso latino, sobre todo, son estas 5 o 7 partes, pues aquí la unidad retórica serían 2, que está esencializado porque la calidad de los discursos con los que me estoy enfrentando son muy esenciales realmente, son muy elementales. Entonces, la unidad retórica está compuesta por una causa persuasiva, es decir, buscar de qué me quiere persuadir este señor, este emisor, y un argumento, una prueba con qué lo sustenta, entendiendo argumento en estos términos retóricos de prueba nada más, ¿no? Entonces, este es el concepto de unidad retórica que, bueno, pues se distingue del concepto de unidades de discurso porque la unidad de discurso es inductiva y lo que va sumando son partecitas para luego interpretar cuál es la naturaleza completa de la emisión discursiva. Acá no, es deductiva, porque al pretender primero reconocer cuál es la causa persuasiva de un discurso, pues evidentemente que el argumento le tiene que seguir. Es el consecuente. No me voy a meter. Bueno, en este sentido, entonces, el reconocimiento de la causa discursiva para efectos de análisis o de recolección de la muestra es esencial, pues significa la identificación del propósito persuasivo del discurso, la verdad o la opinión que se defiende o se plantea. Que para nosotros, como digo, pues es el núcleo de la unidad retórica. Sin causa persuasiva no hay unidad retórica. El reconocimiento de la segunda, que es finalmente pues el asunto que más me importa, es decir, el de la argumentación, pues permite entrar al terreno de la fundamentación de las ideas, si es que las hay, o qué tipo de argumento se usa, porque el argumento lógico pues no es la norma, ¿no? En el discurso político. Y vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Entonces, bueno, el corpus que aquí estamos analizando se conforma de unidades retóricas recogidas de declaraciones de actores políticos durante los tiempos electorales del 2021, que fue un tiempo pues especialmente importante porque pues se renovó no solamente el gobierno federal, sino en San Luis Potosí, todo el gobierno estatal, bueno, los gobiernos municipales y las cámaras, ¿verdad?
son emisiones discursivas recogidas por nosotros de la prensa. Eso tiene implicaciones, por supuesto, que hemos intentado neutralizar. ¿A qué me refiero? Bueno, pues los diarios tienen líneas editoriales, digamos, no estamos frente a ejercicio prístino de cultura periodística, ni mucho menos. Entonces, pero al final ahí están las afirmaciones. Y es posible, sobre todo cuando son citas textuales, pues es bastante simple recolectarlas en esos términos, luego reconocerlas no, como veremos, ¿no? Así que vamos con la 2, por favor. Así que vamos a describir, no, la 2, esa, sí, esa. Entramos ahí en la descripción del corpus de análisis. Bueno, estamos hablando de alrededor de 400 unidades retóricas recuperadas, digamos, en el último año, más un poco más, de emisiones realizadas en el 2021. Luego los estamos concentrando en una herramienta de registro y consulta realizada ad hoc en el sitio web del proyecto. Como no era el propósito ahora, pues no me puse a describir eso, pero si a alguien le interesa, pues le paso el enlace para que le eche un ojo, porque se trata también de poner a disposición de los investigadores ese corpus. Cualquiera, ahí está clasificado, incluso se pueden registrar como registradores de unidades y proponer nuevas unidades ahí en el registro. Luego, la validación ha sido un trabajo muy importante porque, por un lado, los miembros del proyecto, bueno, los asistentes del proyecto, los becarios, ahora solamente este año solamente hay una compañera becaria e investigadora en formación. El año pasado hubo un poco más. Pues estuvieron realmente en entrenamiento durante buena parte del proyecto porque no hemos tenido manera de solventar una educación retórica rápida, ¿no? Si ya ni en las licenciaturas de literatura se enseña retórica, no sé si en alguna de las disciplinas de ustedes se enseña bien, digamos, de modo que hay que empezar desde cero, pero sobre todo la mayor dificultad que ha merecido este proceso de validación estricto es que no siempre las unidades retóricas encontradas, es decir, se encuentra una causa discursiva y se encuentra un argumento que no son la norma pues en los ejercicios retóricos de nuestros políticos. Cuando se encuentra luego tampoco es tan fácilmente ubicable. Y aquí tengo, por ejemplo, la siguiente, que es una afirmación es un exhorto que dirigió la diputada local priista Beatriz Benavente al diputado Pedro César Carrizales Becerra, que aquí en México se hizo famoso con más bien su apodo, el Mijis, tristemente, por cierto, ¿no? Porque terminó mal. El diputado Pedro fue secuestrado y asesinado por él. En fin, en algún momento, cuando terminó su periodo y ante la imposibilidad de lograr consensos con su partido político, el PT, para ser propuesto nuevamente, intentó la vía plurinominal, asumiéndose como candidato indígena. Entonces, el exhorto de la diputada fue el siguiente: le dejo de tarea, señor diputado Pedro, que para la próxima sesión tenga tantita madre, se presente aquí y dé respuesta a lo que le plantean las comunidades indígenas y lo haga en las dos lenguas maternas que dice manejar, ¿no? Que explique al pueblo por qué decidió aceptar y participar en las elecciones representando un sector al que no pertenece. Entonces aquí nuestro problema ¿se trata de una causa judicial o deliberativa, ¿no? Es decir, es deliberación claramente porque es un exhorto, ¿no? Enfocado hacia el futuro, pero implica un juicio sobre hechos cometidos por el exhortado. Entonces, ahí los registrantes pues decían, ¿cómo ubicamos esto? A mi juicio, lo que nos permitía discernir es justamente el argumento que revela la naturaleza judicial del asunto, ¿no? Es decir, el aspecto judicial de la causa, al explicar que el interpelado debe aclarar esto ante el Congreso, esta situación que ha venido ocurriendo derivada de una serie de documentos falsos y apócrifos presentados ante la autoridad electoral, es decir, es una causa de carácter judicial. Pero no era fácil discernirla en un principio. Luego, en una sola nota periodística pueden aparecer varias causas, aunque pocas veces más de una resulta útil. En cualquier caso, pues las unidades retóricas seleccionadas, sin ser las únicas, pues eran las mejor estructuradas, ¿no?
porque es que la pobreza estilística y conceptual fue la norma. Podemos ver la siguiente, por ejemplo, esta causa deliberativa, esta invitación que hace un candidato a diputado federal, Juan Manuel Navarro, dice: juntos vamos a cambiar las cosas que las y los potosinos no estaremos dispuestos a aguantar 6 años más con los mismos de siempre. Es un anacoluto enorme que no nos deja saber si se invita a cambiar algo que todavía no se define, pero que seguramente existirá, etcétera, ¿no? Bueno, era complicado, pues, ¿no? O se arman bucles sobre los lomos de la negación, como los que el ya gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, emitió, dice: no hay segundo en que no se deje de construir un mejor escenario. Todos los días estamos luchando para lograr una mayor tranquilidad. Entonces no queda claro si se construye o se deja de construir. En todo caso es peccata minuta, ¿no? Es peccata minuta, estoy enumerando aquí problemas de registro. Entonces hasta aquí con la presentación del corpus de análisis. Vamos al análisis, por favor. Bien, las unidades retóricas del discurso político potosino que conforman nuestro corpus de análisis muestran una recurrencia importante en las causas de tipo deliberativo. No crean que soy muy afecto a estas, digamos, aproximaciones de carácter estadístico, pero es que en realidad puede decir mucho también la preeminencia de un tipo de argumentación. De hecho, hay pequeños modelos para juzgar el carácter democrático o autoritario de una sociedad en base a, o con base en, perdón, sus preferencias argumentales, ¿no? De modo que, bueno, aquí tenemos una abundancia notable de causas de tipo deliberativo. En el ámbito político, pues eso es esperable, pero es agradecible, ¿no? Porque es posible también lo otro. Es posible que encontrásemos un escenario de discusión política, de deliberación, será muy grande la palabra, pero bueno, de ejercicio retórico político en el que primara lo epideíctico, por ejemplo, ¿no? Podría ser, estaríamos frente a una retórica sumamente personalista, o podría ser que encontrásemos un ejercicio profundamente judicializado de la política. Afortunadamente no. Afortunadamente encontramos esto. En cuanto a los argumentos, sería la siguiente, por favor. Lo que encontramos es una preeminencia de los argumentos éticos, y que eso es el asunto de mi exposición ahora, ¿no? Que la mayor cantidad de los argumentos encontrados son de carácter ético. Me sorprendió la gran cantidad de argumentos lógicos. Claro, es una lógica muy elemental, pero hay que reconocerlo así, que por lo menos, digamos, no está fundada la afirmación sobre porque lo digo yo, o sobre tengan miedo de esto, sino sobre un movimiento lógico. Así no fui muy estricto, digamos, para evaluar el carácter lógico de los argumentos, pero sí por diferenciación de las otras dos formas de argumentación, que hubiera un consecuente. Bueno, el bajo porcentaje de los argumentos de carácter patético, pues parece una buena noticia, porque puede suponer la poca utilización de la manipulación emocional como vía de persuasión. Sin embargo, también es posible que dicho bajo uso se deba a la propia abundancia de lo ético como fuente de argumentos, pues ello concentra la fuerza persuasiva en el emisor, diluyendo las posibilidades de acceso al patos o emotividad del receptor, en lo que consiste fundamentalmente el argumento patético. Entonces, como se adelantó, el principal criterio definitorio de los argumentos éticos es que la fuerza de la argumentación recae en la autoridad moral del emisor, en detrimento del aporte de razonamientos o evidencias, al tiempo en que se intenta que el punto de vista personal desde donde se articula el argumento sea aceptado a priori, ¿no? Como el que Octavio Pedrosa, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, es decir, digamos, signado hacia la derecha, ¿no? En el espectro político mexicano, sería la siguiente, emite, dice Octavio Pedrosa: pobres de aquellos, es su causa persuasiva, pobres de aquellos que mezquinamente intentando abusar de la necesidad de la gente de Aquismón, un pueblo de San Luis Potosí, quieran comprar sus votos, ¿no?
Es una curiosa causa deliberativa porque tiene unos elementos epideícticos ahí fuertes. El argumento ético aquí parte solo de un punto de vista del emisor y puede tener incluso connotaciones patéticas en tanto que interpela emocionalmente a su auditorio. Dice, porque la gente de Aquismón podrá ser sencilla, podrá tener necesidades, podrá vivir en condiciones difíciles, pero es gente digna, es gente que no vende su voluntad, es gente que no vende su libertad de decidir quiénes son sus autoridades. O sea, ¿quién lo dice? Pues él, y hay que creerle, ¿no? O sea, es argumento ético ortodoxo. En ese sentido, una de las dimensiones más interesantes, a mi juicio, del argumento ético es su vínculo con los argumentos de autoridad y sus connotaciones autoritarias en sí misma, que muy bien ha descrito Cristian Plantán, por ejemplo. Se trata de un argumento que puede ser considerado una falacia, digamos, pues sostiene la carga de la prueba en el emisor, erigido él mismo en autoridad. Al presuponer que algo es verdadero, bueno o justo solo por quien lo dice, no por sus méritos, perdón, por sus propios atributos demostrables. Estas formas de argumento ad verecundiam adquieren en cierto discurso político potosino, sobre todo aquel emitido por funcionarios de gobierno, una forma de autoridad moral prestada. Una autoridad tomada de la posición superior de la jerarquía, el jefe, estableciendo argumentos desde una verticalidad muy evidente, como el que José Guadalupe Torres, secretario de Gobierno, emitió apenas iniciada su encomienda para sustentar la siguiente causa. Siempre seré un facilitador para la reconciliación, un firme cuidador y vigilante de la ley. No habrá impunidad para nadie en San Luis Potosí, pero siempre se antepondrá el diálogo. Promesa que se fundamenta en el siguiente argumento. Es ético. Esto lo haré, pues, por instrucciones precisas del gobernador electo. Es decir, no hay un razonamiento de por qué la conveniencia o por qué la pertinencia o por qué la necesidad de un procedimiento tal, sino, bueno, pues porque lo dice nuestro gobernador, que tiene toda la legitimidad a priori. En la retórica latina, la noción griega de ethos se traduce justamente como autoritas. Una autoridad que, a decir de Hannah Arendt, como ustedes sabrán, es incompatible realmente con la persuasión. Dice, ¿no? Pues esta presupone la persuasión, la igualdad, y opera a través de un proceso de argumentación en términos de teoría del argumento, en términos filosóficos, en términos lógicos. Cuando se utilizan los argumentos, la autoridad permanece en situación latente. Ante el orden igualitario de la persuasión, se alza el orden autoritario, que siempre es jerárquico, dice, ¿no? En este sentido, el argumento ético se basa en la convicción de que algún emisor posee la verdad solo por su competencia discursiva, su probidad moral o su prestigio, por lo que de algún modo también reproduce de manera inversa los elementos propios de las falacias ad hominem, ¿no? Al constituir la verdad de las afirmaciones sobre la calidad de la persona emisora. Así funciona, por ejemplo, la siguiente causa deliberativa, el argumento de la siguiente causa deliberativa de Juan Jesús Priego, que es el vocero de la arquidiócesis, que curiosamente tengo también una medición de quiénes fueron los mayores emisores de discurso. Pues son los dos candidatos punteros, que fue el que finalmente ganó, que es Ricardo Gallardo, que intentó ser el candidato de Morena, pero Morena local pues lo repudió, y entonces, bueno, él estaba de todos modos trabajando con el Verde, entonces Verde y PT lo propusieron. De todos modos se asume como un gobierno de la 4T. Y el segundo emisor fue el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Pero el tercer emisor de discurso político durante las campañas fue el vocero del arzobispado. Entonces, claro, después de eso el vocero tuvo que irse. Está en Roma. En fin. Dice Juan Jesús Priego, como iglesia hacemos una invitación a no banalizar el tema del aborto. Exhorto sostenido con el siguiente argumento ético que exhibe la propia autoridad moral. Los sacerdotes le llevamos la mano a los jueces porque estamos en contacto con el dolor de las mujeres. Es una experiencia traumática, difícilmente superable a través de los años, que pueden pasar 20, 30 o 40 años y la mujer siempre pensará en el hijo al que no dejó nacer. Bueno. Una consecuencia directa en cualquier caso de este tipo de argumentación es el culto a la personalidad, tal vez no en el caso del ejemplo anterior, pero sí en otros ejemplos, como herramienta de comunicación política, que está muy de moda, ¿no? La personificación de una argumentación basada en el yo soy, en el yo sé, como el argumento que sustenta una ruidosa causa judicial de Leonel Cerrato, que había intentado ser candidato por Morena a la alcaldía
pero la candidatura de Morena a la alcaldía fue cedida a Javier Nava, nieto de Salvador Nava, un célebre activista civilista, digamos, de San Luis Potosí. Entonces, Leonel Cerrato fue recogido por la coalición que apoyaba al candidato triunfador. No ganó finalmente, pero él emite esta causa discursiva, por favor. Mario Delgado, dice Leonel Cerrato, que es decir, el presidente nacional de Morena, está loco. Es un traidor y un vendido. Es causa judicial, epidéictica más bien. Ha puesto de parapeto la defensa del proyecto del presidente para tapar sus porquerías. Ha agarrado dinero. Esa es su causa. Y la acusación la argumenta del modo siguiente: soy abogado y sé lo que digo. Ese es un argumento ético muy fuerte. Una de las formas del argumento ético que linda con la falacia ad populum consiste, es un juego muy curioso, en la interpelación del auditorio eligiéndolo a él como autoridad que prueba la validez del argumento. Una forma de manipulación que nuestro corpus tiene 3 dimensiones. Ustedes son, ustedes saben y es por ustedes, ¿no? Del primer tipo es el argumento que el gobernador Ricardo Gallardo utiliza para fundamentar el siguiente exhorto y sería el siguiente. Potosinos, siéntanse parte del nuevo gobierno. Esa es la causa persuasiva. El argumento es porque el nuevo gobierno son ustedes, porque fueron ustedes quienes hicieron posible este cambio que hoy se vive en el Estado. Del segundo tipo sería el argumento de Octavio Pedrosa, el candidato de derechas, que fundamenta una causa epidéictica que parece una declaración de intenciones políticas de campaña en el que utiliza una de sus lemas: ir a lo seguro. Y dice Octavio Pedrosa: mi campaña tendrá en las propuestas la narrativa del día a día. No me interesa atacar, denostar o minimizar al resto de los contendientes. Y el argumento es, pues me parece que el contraste lo tendrá que realizar la ciudadanía, que cada vez está mejor informada y sabe que lo que requiere es ir a lo seguro. Vale. Y del tercer tipo tenemos uno de los pocos argumentos éticos que sustentan una causa judicial en nuestro corpus. Es una cosa rarísima. En la voz también de Octavio Pedrosa, una vez conocido que el voto no lo favoreció, dice Octavio Pedrosa, sería la siguiente: más allá de una postura personal o de los partidos políticos que integran la coalición, lo hacemos, es decir, solicitar la anulación de la elección, con la convicción de que es a las y los potosinos a los que se les debe asegurar procesos electorales limpios, claros, transparentes e inobjetables. Esta es la causa discursiva y el argumento es: no es por mi candidatura, ni siquiera por los partidos políticos, lo hacemos por defender sus votos, sus derechos, es por defender la democracia en San Luis Potosí. El hecho de que una de las condiciones de funcionamiento del argumento ético sea el reconocimiento implícito por parte del receptor de la autoridad moral del emisor supone la existencia de una comunidad predispuesta a aceptar la autoridad de dicho emisor, lo que de algún modo recupera los 2 sentidos que la noción de ethos etimológicamente posee. Por un lado, dice Ana Soledad Montero, ethos con eta o e larga, no estoy en condiciones aquí de pronunciarlo correctamente, inicialmente guarida, morada, habitación, pero también carácter, costumbre, temperamento o modo de ser, de donde se deriva la moralidad de los modos de comportamiento. Por otro lado, ethos con épsilon o e breve remite a las costumbres, los hábitos, el uso, el acostumbramiento, la repetición y la domesticación, y se inscribe en una lógica colectiva y no meramente individual. Sobre esta distinción etimológica es que tiene mayor sentido la categoría de habitus, ¿no?, propuesta por Bourdieu, también antes por Durkheim y Weber, ¿no? Y aquí sería la siguiente. Vamos a leerlo, aunque está un poco dura la definición, me interesa enfocar la última parte de la definición. Dice Bourdieu que el hábito está constituido por sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones, etc. Hacia el final de la definición dice: sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas y por todo ello colectivamente orquestadas, dice, sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta. Vale. Volveré luego sobre ello. En las unidades retóricas analizadas, efectivamente es posible encontrar una tendencia hacia la construcción de un yo colectivo como garante
de una argumentación constituida desde el abandono de la prueba lógica de una causa de naturaleza política. Se inicia argumentando sobre la propia palabra. Se pasa luego a la manipulación del auditorio como emisor abstracto de esa palabra propia que sustenta los dichos del emisor. Finalmente se crea una identidad colectiva en la que el yo emisor se funde demagógicamente en un nosotros. Nosotros sabemos, nosotros queremos, nosotros podemos, nosotros hacemos y nosotros somos. Es esta probablemente la forma de argumentación ética más poderosa que hemos encontrado en el discurso político potosino. Porque ese nosotros me parece resultante de un viaje ético desde la autoridad moral personal o prestada, como vimos, hacia su proyección en un colectivo apropiable, que compone, como afirma Montero respecto del hábitus, un sistema abierto, histórico y socialmente constituido que da cuenta de las disposiciones, las actitudes, las maneras de ser, las propensiones o las inclinaciones adquiridas e incorporadas que organizan la práctica y la acción de los sujetos. El emisor del discurso se apropia, pues, de las expectativas del auditorio y con ello construye o reproduce cultura. Se finge interlocución cuando lo que hay es manipulación. Vamos a las conclusiones. Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, compara lo que denomina etos religioso con el etos burgués moderno, para determinar la influencia o correlación entre uno y otro, entre la mentalidad religiosa y la mentalidad económica. En nuestro corpus de unidades retóricas extraídas del discurso político electoral potosino del 2021, probablemente estemos observando cómo el horizonte de expectativas de una sociedad religiosa y burguesa parece haber sido base para la producción y reproducción de una persuasión política fundada sobre argumentos éticos. Porque el etos puede concebirse como atributos adosados no solo a un locutor, sino también a un conjunto de locutores pertenecientes a una comunidad lingüística. Es decir, se trata de un perfil comunicativo concebido como un conjunto de elementos en común que identifica la práctica comunicativa de una comunidad, valga la redundancia. Ello podría explicar que el poder político expresado en los argumentos analizados se entienda menos desde la dimensión de soberanía popular, digámoslo así, y más desde la legitimidad jurídica y el control. Por eso hablaba de un concepto de poder más latino que weberiano, tal como reconocía Foucault para toda sociedad capitalista, ¿no? En la que como dice Foucault, producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Yo creo que esto no es exclusivo de las sociedades capitalistas, ¿no? Yo creo que las sociedades estatistas perfectamente, y quizá más, no lo sé, controlan el discurso, ¿verdad? Pero sí que hay un control estatal, esto yo creo que es inevitable. Sin embargo, a pesar de lo afirmado por Bourdieu en el sentido de que el hábitus es colectivamente orquestado, ¿no?, y no producto de la organización, de la acción organizadora de un director de orquesta, es posible también reconocer que la cultura política de una sociedad no es un asunto espontáneo, sino que puede ser dirigido, que hay responsables o puede haberlos de la producción y reproducción de condiciones propicias para el fortalecimiento de los discursos de autoridad, que hay programas. Para Toyn Van Dijk, por ejemplo, ¿no? Las élites construyen las instituciones o corporativos que fabrican luego creencias, actitudes, normas e ideologías desde la ética institucional o desde la formación de opinión mediante el estereotipo y la humillación de lo diferente, dice él, ¿no?, a partir de sus abundantes recursos y de su control de los medios de distribución de los discursos. Es el responsable a su juicio. Yo lo que digo es que puede haber responsables, es decir, que más que pensar en que esto se construye a sí mismo, puede haber responsables. Esto tomando en todo caso en cuenta esta lógica colectiva que se puede afirmar, de acuerdo con los datos analizados, que el discurso político que genera y practica la sociedad potosina parece corresponderse con una sociedad que garantiza el valor de la autoridad y de la emoción antes que el de la razón. Lo que no es gratuito ni inocuo, pues el discurso autoritario inhibe la crítica y termina por constituir un hábitus signado por el sometimiento político de la sociedad. Como reconocía John Locke en palabras de Christian Plantin, y acá es la versión de Christian Plantin de esta magnífica cita de Locke. Cuando los hombres son elevados a alguna dignidad,
Se cree que no favorece a otros contradecirlos en lo que sea y que es faltar a la modestia poner en cuestión la autoridad de aquellos que ya la poseen. Cuando un hombre no se rinde prontamente a las decisiones de autores aprobados que los demás adoptan sumisamente y con respeto, corre el riesgo de ser censurado como un hombre lleno de vanidad y se juzga como el efecto de una gran insolencia que un hombre tuviera la osadía de establecer un sentimiento particular y sostenerlo en contra de la corriente de la antigüedad u oponerlo frente al de algún doctor sabio o algún escritor famoso. Por ello, Gris supone que en cuanto a sus efectos, el argumento de autoridad, no sé si podamos extender esto, creo que será muy fuerte, pero quiero dejarlo aquí como provocación. El argumento de autoridad, extenderlo digo yo al argumento ético, es rechazado por terrorista, dice, ¿no? Puesto que tiene la función de anular el discurso del adversario reducido al silencio por el peso de la autoridad. Bueno, hasta ahí vamos, son apreciaciones todavía muy duras, poco finas, pero que esperamos ir afinando con el concurso de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Manuel. No nos queda mucho tiempo para intervenciones, pero si tienen algo que quieran preguntar, por favor, indíquenlo. Las solicitudes sean, por favor, breves y claros. Pues vamos a la otra. Bueno, pues No, pues muchas yo gracias. nada más felicitar Ah, a Manuel por su trabajo. Me parece pues muy importante que empecemos a trabajar las producciones argumentativas reales. eh, y pues estoy muy interesada en ver su trabajo con más detalle, pero una felicitación por el tema y por el trabajo. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Onata, te escuchamos. Sí, yo nada más quiero hacer un comentario. Me pareció una ponencia muy interesante y me parece muy interesante todo lo que se puede lograr con la retórica, ¿no? Todo lo que se puede llegar a analizar y atisbar con la retórica en cuanto a al análisis del discurso político. Y me pregunto personalmente si haciendo un análisis con la teoría de la argumentación, digamos, este análisis lógico de los argumentos, si ese análisis alcanza a visibilizar, ¿no? Todas estas especificidades que revela tu análisis, ¿no? Y ya, es muy interesante. Gracias. Pues no es un análisis desde la teoría de la argumentación, es un análisis desde la retórica clásica. Es un poquito un experimento para intentar ver si todavía siguen funcionando. Lo que pasa es que luego ya el experimento se fue un poco más de las manos y bueno, estamos ya más allá del experimento intentando encontrar elementos de claridad en el discurso político, pero también elementos de... Suponemos que el discurso político tendría que tener también una función, en esos términos de reproducción de cultura, una función educadora, digamos, de la recepción. En la medida en que se siga elidiendo la posibilidad de incorporar la lógica, cosa un poco complicada de hacer en el discurso político, pues estaremos contribuyendo a la reproducción de auditorios acríticos. Digamos que tampoco es que sean tan frecuentes los estudios desde la retórica de estas cosas, también pues por los obvios riesgos, ¿no? que tiene pues estudiar a emisores de discurso político en nuestras sociedades. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, Manuel. Bien, a continuación escucharemos a Natalia Luna Luna de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella va a hablarnos sobre reconocimiento de falacias ad hominem en 3 contextos argumentativos por hablantes mexicanos. Te escuchamos, Natalia. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla.
¿Se está ya compartiendo? Sí, solo si puedes poner presentar. Ah, sí, Ah, espera. perfecto. Ok, sí, muy bien. Muchísimas gracias, Amar, por la organización tan ordenada y sistemática de este evento y por su amabilidad. Él hizo maravillas con la formación conformación del programa y mm, también excelentes malabares, ¿no? Me voy a poner el cronómetro. Ahí está. Excelentes malabares también ayer, pues para solucionar todos los imprevistos. Entonces, de mi parte, una felicitación por la conformación del programa. Por lo que espero, pido por favor que lo que sigue no se tome como una crítica. Supongamos, por mor del argumento, que la organización del programa tenía que ver con la importancia de los textos. Entonces estamos en la última mesa, la mesa sobre estudios empíricos en México. Si lo leyéramos así, insisto, aquí no es el caso, lo dije, pero por mor del argumento, lo que estamos diciendo es que los estudios empíricos en México son los menos importantes y es mejor ponerlos en un horario en el que los ponentes extranjeros pues no los puedan ver. Yo quiero decirles que este resultado de investigación fue presentado también en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Estudios de la Argumentación en Ámsterdam, y las personas que acuden, pues, teóricos de la argumentación, son sobre todo teóricos canadienses y estadounidenses. Es decir, que, pues digo, no había, creo que casi ningún mexicano, lamentablemente, esta vez por allá. Pero sí hay interés en la región, no solo por los mexicanos, y bueno, pues creo que para nosotros tendría que ser muy, muy importante averiguar la investigación real de cuál es la realidad argumentativa, en particular del mexicano. Como que dejar de hacer filosofía desde el sillón y hacer estudios de la argumentación también empírico. Bueno, dicho esto, es por esto que yo llevo bastante tiempo planeando y ejecutando esta investigación, cuyos resultados voy a presentar, ya que yo como filósofa historiadora de la lógica he estado estudiando desde hace varios años teoría de la argumentación con la realidad, con la intención de averiguar la realidad empírica. En cuestiones teóricas estoy muy, sigo interesada en filosofía de la lógica. Bueno, entonces, este estudio es el reconocimiento de falacias ad hominem versus razonamientos, ataques personales que no son falaces, en tres contextos argumentativos distintos: el doméstico, el político y el científico social, por hablantes comunes mexicanos. Soy Natalia Luna Luna, sí, de la UASM, pero yo soy de la Academia de Filosofía e Historia de la Ciudad. Yo soy formada en filosofía. Eh, este estudio fue financiado por el proyecto Argumentación Política y Falacias, una argumentación empírica y enseñanza de la argumentación en ciencia política del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UASM. Agradezco especialmente a Bar Harsen y a Mauricio Sáez de Nanclares Lemus por sus asesorías y sus aportaciones a este estudio empírico modificado, según quedé con Bar Harsen, basado en el libro del 2009 de la pragmadialéctica, Falacias y juicios sobre la razonabilidad, estudios empíricos con relación a las reglas de la discusión pragmadialéctica. El programa pragmadialéctico de investigación tiene 5 componentes. Un componente filosófico, del que pues se trabajó inicialmente, y creo que no hay mucha investigación actualmente al respecto. Ah, disculpen, una pregunta. ¿Se ve aquí el Zoom? O sea, aquí esto del Zoom. No, Natalia, solo estamos viendo tu presentación. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, gracias. Em,
tiene un componente teórico, normativo, un componente empírico, en el que, aquí es donde se inscribe la investigación, en el que la realidad argumentativa se investiga metódicamente para adquirir una comprensión precisa del desarrollo real del discurso argumentativo. Hay también un componente analítico en el que se intentan desarrollar herramientas conceptuales para analizar el discurso como ocurre en la realidad argumentativa, y también un componente práctico en el que se abordan los problemas que implica tratar adecuadamente las exigencias de los distintos tipos de prácticas argumentativas. Dice... bueno, que estos elementos pues deben estar interrelacionados, esto ya lo vi. Ahora, el objetivo de ellos era probar la validez convencional de las reglas de la pragma dialéctica. Sí fue uno de los, yo retomé dos objetivos, adelante los presentaré. Y esto tiene que ver con la primera regla de argumentación, que es la regla de la libertad, y gracias a Raimundo Morado añadimos el calificativo libertad, pues, de argumentar. No tiene que ver con otras libertad en general. Esta es una regla que se da para la etapa de la confrontación, es decir, la primera, antes de que los argumentadores ofrezcan el argumento y se llegue, digamos, a la etapa propiamente de la argumentación. Hay dos etapas, una que es la confrontación, en donde se ve que hay dos opiniones que se encuentran, o una parte que tiene dudas con respecto a la otra. Entonces, como que es el momento en que se ve que se va a dar pie para iniciar que hay una diferencia de opinión y que se va a iniciar por ahí una discusión crítica. La segunda etapa, la de apertura, es el establecimiento explícito o implícito de reglas, y la tercera de argumentación. Bueno, esta y la última, la de cierre. Esta regla tiene que ver con la primera, con la etapa de confrontación, en donde antes de que se ofrezca el argumento, pues sabemos cómo funciona una argumentación ad hominem, contraargumento o después, y la otra parte trata de impedir al protagonista que presente su argumento. La regla que viola bueno, la regla en sí dice que las partes no deberán impedirse unas a otras presentar sus puntos de vista o poner en duda el punto de vista de la otra parte. Esta regla, si no se sigue, se viola de la siguiente forma. Recordemos que en la pragma dialéctica, su posición sobre las falacias pretende ya proponer una cierta noción de falaciedad, que es, pues, digamos, esto sí, y de corrección. Esto es lo correcto, esto es lo razonable para los argumentadores, estas reglas. Si no se siguen, si se les viola, se van a cometer falacias. Tanto las falacias clásicas las clasifican, como otras falacias que no se encuentran en otros textos y que tienen que ver con el enactio, el enactment o el performance. Bueno, quien no cumple esta regla, se puede violar, por ejemplo, con esta falacia que no se encuentra en libros, que es la falacia que te dice, no se puede hablar de eso porque el punto de vista es sacrosanto o tabú. Otras de las violaciones de esta regla, pues es el argumento ad baculum, el argumento ad misericordiam y el argumento ad hominem, en el que en lugar de contraargumentar, por ejemplo, si se quiere refutar algo, lo que se ofrece son argumentos, en particular en el ad hominem, pues sabemos, de ataque al ser humano o a la persona. Bueno, esto es una cita sobre la validez convencional de la regla de la libertad de argumentar, que no me voy a poder detener a leerla. La organización de la investigación fue así. Esto es lo que sí se retoma del estudio,
y ahorita les diré cuál es la modificación. Debo decirles que pues estos estudios empíricos se llevaron a cabo en Ámsterdam, digo, los del libro, y después fueron replicados en muchos países. Bueno, este es modificado porque incluye algunos de los reactivos, pero no todos, y además modifica algunos de de las hipótesis. Bueno, en este experimento, la variable independiente es la presencia de un acto de habla en el que se comete una falacia, y la hipótesis 1 es que los argumentadores ordinarios, ¿no? Traduciendo, llevando aquí lo que se usa en filosofía del lenguaje como hablante ordinario, aquí en teoría de argumentación pues sería argumentador común o ordinario, me parece que suena mejor, común. La hipótesis 1 es que los argumentadores comunes consideran que los actos de habla que contienen una violación ad hominem de la regla de la libertad son menos razonables que los actos de habla en los que no se viola la regla de la libertad. La hipótesis 2 es que los argumentadores comunes consideran los actos de habla con un ataque ad hominem en contextos de discusiones domésticas y políticas y científicas como movimientos de discusión menos razonables que aquellos que se dan, perdón, en un contexto disculpen la errata, en un contexto de discusión científica, y consideran los actos de habla con un ataque ad hominem en un contexto doméstico más o menos igualmente no razonables, perdón, perdón por el barbarismo ahí, que actos similares en un contexto de discusión política. Bueno, una hipótesis se confirmó y otra no. El cuestionario fue puesto con estas instrucciones. A los participantes se les entregó fragmentos, se hizo de forma electrónica, fragmentos de diálogos, y se les preguntó que midieran, que calificaran en 7 opciones, desde muy razonable, razonable, menos razonable, hasta llegar a poco razonable, hasta llegar a nada razonable. Una escala de 7 niveles. Se les presentaron fragmentos que contenían fragmentos de diálogo de intercambios argumentativos entre antagonistas y protagonistas. Algunos de ellos contenían la versión abusiva o ofensiva de la falacia ad hominem, otros la versión circunstancial, otros la versión tu quoque, y otros ataques personales que no son falaces. Las instrucciones del cuestionario fueron estas. Aquí no se mencionaba la palabra falacia para nada, sino que se les preguntaba a los participantes qué tan razonable les parecía eso. El término razonable no se define aquí en las instrucciones ni en general, pero me decía, por ejemplo, Daniel Cohen, cuando presenté esto en Ámsterdam, que pues falta definir la noción de razonabilidad. Es cierto, pero es curioso que con la pregunta más general, ¿qué tan razonable te parece esto? Los hablantes, ya me estoy adelantando a los resultados, sí pudieron confirmar que reconocen la noción, al menos de forma práctica, de razonabilidad. Bueno, entonces, ¿cuál sería en general? Voy a tener un poquito la diferencia entre un ataque personal, es decir, la versión no falaz, y una falacia ad hominem. O sea, ambos, tanto la falacia, bueno, es decir, la falacia ad hominem es un ataque personal, pero pues es falaz. Entonces, ya las versiones, digamos, la pragma dialéctica distingue incluso nombre como ataque personal a la versión que no es falaz, y conserva el nombre de falacia ad hominem, obviamente, a las versiones falaces. Para que se vea la diferencia, les estoy presentando ya uno de los reactivos. Esto es en el contexto doméstico. Quisiera leerlo con calma
para que pues se entienda cuál es la diferencia, pero de forma muy práctica, entre un ataque personal no falaz y los que sí son falaces. Les presentaré el ejemplo del contexto doméstico. El primero es de la falacia dominem en su versión ofensiva. En este, el protagonista, la persona Ana, digamos, dice, creo que esta lavadora no funciona bien, y Bruno le dice, tú no sabes nada de tecnología, deberías hablar solo de lo que conoce. Perdón, el subrayado no es aquí pertinente. Y bueno, este es uno de los reactivos que se retomó. Se retomaron por control algunos de los reactivos del libro y otros se crearon ex profeso. Este es un ejemplo del libro. El ejemplo de falacia dominem circunstancial, es decir, el ataque indirecto, dice, los hermanos menores no deberían tener la responsabilidad de cuidar a los padres porque los primogénitos tienen menos derechos. Perdón, aquí sí hay un error. Tienen más derechos. Es decir, como los primogénitos tienen más derechos, pues también deberían tener más obligaciones, incluyendo de la responsabilidad de cuidar a los padres. Eso es como lo que está detrás. Y pues se le contesta, tú solo dices eso porque eres el hermano más joven, porque a ti te conviene. La versión tucuocue es, Alberto dice, no, perdón, Ana dice, nuestra hija necesita más orden y estructura al hacer la tarea, pues ello mejoraría su desempeño escolar. Y le contesta Bruno, pero tú misma tampoco eres muy ordenada con tus cuentas. Y la versión no falaz es porque yo había propuesto anteriormente una forma de distinguirlo es mediante unas preguntas críticas. En general podremos decir que para los pragmadialécticos las versiones falaces son falaces porque descarrilan la diferencia de opinión, no llevan a la resolución. Y la que no es falaz sí contribuyen a la resolución de la misma. Otra forma de entenderlo, dentro de otros marcos teóricos, es que la clasificación, las primeras no son relevantes o atinentes para lo que se está discutiendo, y en cambio, esta sí. En el ataque personal no falaz, hay atinencia del ataque al contenido de la tesis principal. Aquí Alberto dice, creo que puedes confiarme tu auto, soy un excelente conductor. Y Bruno le dice, no lo creo para nada, te he prestado mi auto 2 veces y las 2 veces lo dañaste. Ahí hay una premisa puente implícita, ¿no? Que sería, no se puede confiar tu auto a quien te haya fallado, o no se debe tropezar 2 veces con la misma piedra. Esta premisa implícita, esta premisa puente que está en cualquier argumento único que tienes, unitario, que tiene solo una premisa, esta pues siempre se requiere para entender el argumento, pero en el cuestionario no se puso. Voy a tener que saltarme los otros ejemplos del contexto, bueno, leeré uno del contexto político, sí. Ejemplo del Tucuocue, los candidatos presidenciales deben por ley ser personas con probada honestidad. Bruno dice, bueno, lo que usted dice está mal porque usted también se pasó un semáforo en rojo y no debería estar compitiendo aquí. El ataque, permítanme mostrarles primero el ofensivo. Dice, considero que quitar el domingo como día de descanso puede traer extremadas malas consecuencias para la vida social de los trabajadores. No tendrían ningún descanso. Y contesta Bruno, pero eres miembro del Partido Cristiano. ¿Podrías alguna vez evaluar objetivamente los beneficios y problemas de tal decisión? El circunstancial es, la reducción de la pobreza debería ser el principal tema de la contienda presidencial. Y le contesta, B, lo dice porque su preferencia de voto proviene mayoritariamente de clases humildes y eso favorecerá su candidatura. El ataque personal dice, el que no es falaz, nuestro partido siempre ha pugnado por políticas de protección ambiental. Y se le contesta, bueno, pero ustedes aprobaron la eliminación del programa Hoy No Circula en México,
que probó reducir el impacto ambiental creado por automóviles. Es decir, sí hay un ataque, pero este ataque es relevante. Me voy a saltar las del contexto científico, pero quiero decirles que no es exactamente, no son diálogos como, digamos, reconstruyendo un debate teórico sobre ciencia, sino más bien sobre las prácticas científicas. Por eso yo le agregué, ahora que lo presenté con ustedes, como científico social. Y bueno, sí, no voy a leer los ejemplos ya por falta de tiempo. En cuanto a los participantes, no se limitó a ningún tipo de escolaridad, pero vimos que de hecho las personas que tenían escolaridad primaria, a las que se les puso, ellas mismas se excluyeron, puesto que dijeron no entender. Pero de los participantes que así lo hicieron, 34.4 eran estudiantes, la edad de ellos iba entre los 19 y los 74 años, 66.7 fueron de la Ciudad de México y el resto de 3 estados diferentes, Edomex, Morelos y Oaxaca en particular. El nivel de estudio, muy importante, 16.7 tenían bachillerato terminado, el 11.2 títulos técnicos o comerciales, 47.3 licenciatura, 5.6 dijo, manifestó tener, esto fue manifestación de los hablantes, carrera sin terminar. Bueno, entonces la hipótesis que se probará es que los argumentadores comunes consideran que los actos de habla que contienen una violación a la regla, una violación ad hominem a la regla de la libertad son menos razonables que los actos de habla en los que no se viola la regla de la libertad. Y bueno, ya los resultados son, de hecho, si tiene tiempo, si tenemos tiempo al final, por supuesto que podría leer los ejemplos del dominio científico. Pero bueno, veamos primero los resultados. La pregunta es, recordémosla, no se les puso así, ya se les presenté, pero esta es pues la pregunta, digamos, aquí para la presentación y para la investigación. ¿Qué resultó del estudio? ¿Pudieron, de hecho, los argumentadores comunes distinguir los ataques ad hominem falaces de los ataques personales no falaces? Hagan su respuesta, por favor, hagan sus apuestas. No es este el momento de decirlo, pero yo era un poco escéptica. Al principio los resultados fueron muy sorprendentes también para mí. Entonces tengan en mente su respuesta y pues aquí van los resultados. Del contexto doméstico, bueno, los voy a presentar en la tabla total, para que se pueda comparar. Para de una vez ver la comparación por contextos, aquí está. Disculpen que esta tabla quedó con algunos títulos en inglés, francamente no me di cuenta a la hora de la corrección. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? En el contexto doméstico, perdón, aquí tenemos que entender, por supuesto, razonable y aquí no. Perdón, Natalia, si quieres, ¿puedes poner tu presentación otra vez completa? Es que estamos Sí. viendo tu... eso. Así, Gracias. sí, solo me fui para corregirlo, pues para que quede una versión en español. Entonces, en el contexto doméstico, los hablantes consideraron que el ataque directo abusivo, el ofensivo, em, em, el falaz, o sea, sí lo encontraron, 86.1 de los encuestados consideraron que no era, perdón, que no era falaz, o sea, y que no era razonable, o sea, que era falaz. O sea, sí detectaron la falacia. Y solo el 13.96 pues se equivocó y lo consideró razonable. En la versión circunstancial, el 54.2 lo consideró no razonable, o sea, detectó la falacia, y el 45.85 no la detectó. En el tucuocue,
el 61.1% sí consideraron las falacias falaces, o sea, no razonables, y el 38.9% los consideró no razonables, o sea, se equivocó. Del ataque personal no falaz, solo el 8.35% lo consideraron no razonable. O sea, y en cambio, el 91.65% de los encuestados sí lo consideraron que era razonable. O sea, vean eh, qué números. Bueno, aquí faltan hacer algunas ponderaciones de todos modos en este estudio. En el contexto político, no deberían estar estos colores todavía, pero bueno, ya están indicando lo que va a pasar por ahí. En la versión del ad hominem ofensivo, el 80.5% de los encuestados consideró que no era no razonable la versión falaz. Y solo el 19.45% lo encontró razonable. En el caso del ad hominem circunstancial, el 48.65% encontró no razonable a la falacia y el 51.35% razonable. Es decir, aquí pues fueron números muy, muy cerrados y pues de hecho, sí, la mayoría, como ustedes pueden ver, consideró que la falacia era razonable. Lo mismo pasa en el caso del tucuocue, el 52.8% dice que la falacia es razonable y el 46.8% que no lo es, que es falaz. En cambio, el ataque personal no falaz sí se identificó bien. El 18.1% lo consideró no razonable y el 81.95% razonable. Es decir, pues esta hipótesis sí se refutó la segunda hipótesis de que en el contexto doméstico político, los argumentadores encontraban más igual de razonables lo no falaz y en el contexto científico era distinto, pero no fue así. Aquí en el contexto político fue donde se encontró que ay, disculpen, pues que no, se refutó la hipótesis. Ay, perdón, estoy yendo para atrás. Y bueno, y después en el contexto científico, de prácticas científicas, insisto, el 87.2% consideró no razonable a la falacia y solo el 12.65% se equivocó y lo consideró razonable. En el caso del ad hominem circunstancial, el 61.1% lo consideró no razonable y el 38.9% lo consideró razonable. En el caso del tucuocue, 68.8% no razonable y 30.65% razonable. Y el ataque no falaz, solo el 24.25%, o sea, lo consideró no razonable y el 75.75% lo consideró razonable. Esto, bueno, las conclusiones es que, bueno, al menos en cuanto a la primera hipótesis, los resultados de este estudio, tanto piloto como modificado, están de acuerdo con los resultados de los pragmadialécticos en este libro de el 2009, lo que proporciona otro ejemplo de la validez de la regla de la libertad, ya que se confirma la primera hipótesis, pero puesto que en general, o sea, haciendo el promedio total, sí, más gente distinguió lo razonable de lo no razonable. Sin embargo, dado que la segunda hipótesis mostró resultados inesperados, tampoco voy a brincar a las conclusiones, que es algo que hacemos muchos los filósofos, ya que se valen las especulaciones, pero aquí no. Tendría yo que realizar muchas más investigaciones que prueben lo mismo, y entonces sí, ya se podría concluir que los hablantes consideran menos falaces o menos, consideran razonable el uso de falacias en la argumentación política más que en otros contextos. Ahora, también sería interesante
probar empíricamente si hay diferencia en la percepción de falacias ya dentro del dominio político entre distintos tipos de actividad comunicativa en el ámbito político, como tanto debates. La mayoría de estos eran como de debates, estos ejemplos, debates, pero también discusiones en el Parlamento, discursos presidenciales, etcétera. Esta es la bibliografía y les agradezco muchísimo su atención y sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Bien, nos quedan ahí aún unos minutos. Tenemos a las 5:30 uno de nuestros eventos estelares. Si desean preguntarle algo a Natalia, por favor, señálenmelo, sea a través del Zoom o en la sala. Joaquín, te escuchamos. Hola Natalia, me da gusto saludarte. Me parece muy interesante la aproximación empírica. Lo único que me parece como difícil de entenderlo, digamos, la aplicación en el contexto mexicano o tan solo en español, es utilizar razonable. A ver, entiendo que algo muy interesante es el enfoque de las falacias de la pragmadialéctica, o sea, que se trata de cuando, digamos, obstáculos para resolver una diferencia de opinión en función de los méritos de las razones, y ya en la extendida con cuando son descarrilamientos, cuando no se da el equilibrio, por ejemplo, con el fin retórico de la eficacia. Entonces, todo eso está muy bien, me parecen muy buenos los ejemplos para las distinciones, pero creo que en español, o al menos es lo que te quería plantear, por mis intuiciones lingüísticas, no calificamos los diálogos como razonables. Es verdad, decimos en español un precio razonable, o no sé, esa solución es razonable, pero no hablamos de un diálogo razonable, diríamos un diálogo racional, que entiendo que en inglés, y justo lo que como utiliza es la pragmadialéctica razonable, tiene más sentido. No sé si en la instrucción, quizá algunos pues, hablantes competentes de la variante dialectal del español de México, les parecería un poco extraño calificar el diálogo como razonable. No sería, es una pregunta, ¿no sería mejor incluso decir va bien la discusión, o la discusión o el diálogo se resolverá racionalmente o algo así? Esa es solamente la pregunta, porque creo que los resultados tienen mucho que ver con que es raro que nosotros apliquemos el predicado razonable a diálogos o a muchas cosas que sería raro, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo entiende que decimos el precio razonable, pero ese diálogo es razonable. No sé si se entiende esta, podríamos decir lógico quizá en español, o no sé si compartes esta intuición lingüística de lo que estoy diciendo. Pero muy interesante, muchas felicidades, gracias. Gracias, Joaquín. De veras, muchas gracias, porque esta ubicación dentro de los programas marginal me ha pasado en varios congresos. Creo que a los filósofos no nos gusta lo empírico, pero yo francamente estoy pues trabajando teoría de la argumentación porque quiero averiguar la realidad y quiero, como dicen en el componente práctico, también deseablemente pues modificarla, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a saber si no las analizamos? De verdad valoro mucho tu comentario. Y mira, copié ahorita en el chat aquí del Zoom el fragmento exacto de la instrucción. Dice, el objetivo de la investigación es conocer tu opinión sobre las respuestas del participante B al valorar qué tan razonable te parece su respuesta.
Entonces, digamos que no se les preguntó sobre el diálogo en general, sino la respuesta de B. Se te solicita que en cada reactivo califiques del 1 al 7 a aquellos participantes, aquellas participaciones, perdón, que te parezcan menos razonables o más razonables. Entonces, además es diferente, entonces me parece que con esto se aclara que no se les está preguntando sobre todo el diálogo, sino sobre la respuesta, el movimiento de B. Y ahora, entre es racional, eso sería un calificativo mucho más fuerte, ¿no? Porque digamos que lo racional es como, tiene que ver con la facultad humana del uso de la razón, y la razonabilidad, pues entiende más cómo, digamos, lo define Kahneman en por ejemplo, en un artículo poco viejito de Argumentation, como, porque después no he encontrado esta definición como un poco más práctica, como aquellos participantes, es razonable aquel participante que está dispuesto a cambiar de opinión a la luz de nuevas evidencias, es razonable el participante que sigue las reglas de la argumentación, y en general, digamos, es razonable pues el que trata de apegarse a la razón. Sí, falta una definición, y no sé, les pregunto a ustedes porque mi respuesta me parece como un argumento de la fuerza, pero a la vez no sé si está mal, porque yo digo, así como quedó de indefinido, o sea, de no definido pues, sin embargo, sí supieron distinguir, o sea, al menos desde el punto de vista retórico, digamos, la instrucción fue eficaz para que pudieran identificar lo no razonable de lo razonable. Y a mí, la verdad, me sorprendió muchísimo que la gente sí lo distinguiera. No sé si Eh, perdón. O Joaquín, si ¿quieres puedo comentar algo? decir que- No, me queda más claro. Gracias, Natalia. ok, sí, gracias. Bien, hay espacio para una intervención más, pero ya llegó nuestro conferencista. Eh, ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta o comentario? A mí me gustaría escuchar algo pues sobre bueno, no, perdón, no, luego te hago la pregunta, Mark. Ya para no Bueno, no, yo te iba a preguntar una cosa que ahorita me dio curiosidad, ahorita que pusiste la pregunta eh, que aparecía en la encuesta. Ahí pones una escala, pero las gráficas que nos diste solo mostraban razonable, no razonable, que de Ah, 4 para arriba es, no sé cómo aglutinaste tus datos, pues, sí. pero quizá es más bien una curiosidad, pues. Sí, 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 o sea, sí, digamos, se sumaron todos los que eran no razonables y los razonables, independiente de la graduación. Pero pues sí tengo, por ejemplo, las gráficas. Pero ¿y eh, los intermedios, Natalia? Los que pusieron 4. es que permítame, a ver, permítame ver. Em, ah, Bueno, perdón, mira, mientras es tanto, María Christiansen tiene una pregunta. Si sí, quieres, lo mío es solo una curiosidad. sí. Te escuchamos, María. Ok, muchas gracias. Y perdón por no prender la cámara, estoy con datos. Natalia, te quiero hacer una pregunta porque yo no sé si alcanzo a entender del todo estos porcentajes que también a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Mi pregunta sería, em, el hecho, bueno, fundamentalmente en lo que respecta a lo doméstico, ¿no? A los ataques personales en el ámbito de lo doméstico. Ese porcentaje de los que
consideraron que sí era razonable la respuesta de B. ¿Eso qué implicaría? ¿Que no reconocen el ataque personal como un ataque personal? Ajá, sí. Es que sí lo reconocen como una, supongo que sí lo reconocen como un ataque personal, no lo sabemos, pero la pregunta fue nada más, ¿te parece que es razonable la respuesta? Entonces, el nombre ataque personal está dedicado a las descalificaciones, a los ataques personales, literalmente, pero que no van a descarrilar la diferencia de opinión, que en general pues van a también respetar otras reglas de la argumentación, como la regla de la atinencia. Entonces, son ataques personales, pero sí tienen que ver con lo que se está discutiendo. Mientras que, y por ello no descarrilan. Esta explicación no es la que da los pragmadialécticos, ellos solo dicen que no descarrilan. Los ad hominem también son ataques personales, pero eso sí, son violatorios de las reglas de la argumentación. Entonces, ellos utilizan el término ataque personal, pues como para distinguirlo de las falacias, pero pues también las falacias son ataques personales, solo que no son, van a descarrilar la discusión, van a impedir que se llegue a resolver la diferencia de opinión. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.